Muy buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar con nuestra clase de lenguaje. Espero se encuentren muy bien. Recordemos que en la sesión pasada habíamos hablado sobre el uso correcto o el uso adecuado de la B y de la V. Hablamos sobre unas normas en específico, ¿verdad? Entonces, eso mismo vamos a hacer esta clase, pero con la G y con la J. Y vamos a empezar a hablar desde su pronunciación. ¿Por qué, niños? Porque muchas veces confundimos el sonido que tiene la G con el sonido que tiene la J con las diferentes vocales. ¿Listo? Entonces voy a pronunciar cada una de ellas, pero voy a centrarme en dos vocales, en la E y en la I. ¿Listo? Entonces nosotros diríamos que muchas personas, ¿cierto? Dirían que se pronuncian de la siguiente manera. Ga, ge, gi, go, gu. Pero esto es falso, niños, porque no se pronuncia así con estas dos vocales, con la E y con la I. ¿Cómo se pronuncia entonces? Ga, ge, ji, go, gu. Nuevamente, ga, ge, ji, ge, ji, go, gu. Vamos a pasar a la J. ¿Cómo se pronuncia la J? Ja, je, ji, go, jo, perdón, ju. Nuevamente, ja, je, ji, jo, ju. Entonces acá nos damos cuenta que estas dos vocales tienen la misma pronunciación y por eso se confunde. Entonces, niños, cuando ustedes le digan que se pronuncia ga, ge, gi, go, gu, ustedes se van a dar cuenta que no es así porque cómo se pronuncian estas dos vocales, ¿cierto? Je, ji, je, ji, es decir, ga, je, ji, go, gu. En esto les voy a colocar un ejemplo para que ustedes me puedan comprender más fácilmente. Y para ello vamos a utilizar la palabra corregir. Si ustedes se dan cuenta, corregir se escribe con G, pero yo no digo corregir, ¿cierto? Yo digo corregir, es decir, que acá estoy utilizando adecuadamente la G, porque yo no digo corregir, yo digo ¿qué? Yo no digo corregir, sino yo digo corregir. Podríamos utilizar también, ¿verdad? Región. Región se escribe con G, pero yo no digo región, yo digo región. Entonces acá nos damos cuenta, niños, de que el uso de la G empieza desde su pronunciación. Entonces ustedes ya saben acá la diferencia, ¿listo? Entonces, bueno, prosiguiendo ahora sí con nuestra clase, vamos a empezar con las reglas que se tienen en cuenta para escribir las palabras con G. La regla número uno, niños, nos dice que se escribe con G las palabras que empiezan con geo. Ejemplo, geometría, miremos si cumple la regla. Geo, geometría, geólogo, geología, geografía, ¿verdad? Está cumpliendo la norma tal cual, ¿cierto? Si empieza con geo, si yo escucho que empieza con geo, no puedo escribir ¿qué? Con J, ¿cierto? Porque estaría mal, no se estaría cumpliendo a esta primera norma. Vamos a proseguir. La regla número 2, niños, nos dice que se escribe con G las palabras que empiezan con gen. Gente, gentil, general, ¿verdad? Generoso. Esos son unos de los ejemplos que existen con esta segunda regla. Sin embargo, recuerden que hay unas excepciones a estas reglas. La excepción de la regla número 2 es la palabra jengibre. Jengibre empieza con gen, ¿cierto? Pero no se escribe con G, sino se escribe con J. Ajeno, ¿cierto? Son uno de los ejemplos, ¿cierto? Una de las excepciones. La regla número 3 nos dice, niños, que se escribe con G todas las palabras que contengan las sílabas trabadas. ¿Cuáles son las sílabas trabadas? Gra, gre, gri, gro, gru, ¿cierto? Entonces, esas son ¿qué? Las sílabas trabadas. Un ejemplo de eso. Granero, grillo, grúa, cangrejo, ¿cierto? Gracias, gripe, son uno de los ejemplos que nosotros podríamos mencionar. La regla número 4, ¿qué nos menciona esta regla? Que las palabras que terminan en gente y en gencia también se escriben con G. Urgencia, urgente, inteligencia.
A ver, urgencia. A ver, nos dice que gencia, ¿verdad? Gente, ¿cierto? Urgencia, inteligente, ¿cierto? Inteligencia. Ahí está cumpliendo a lo que nosotros estamos mencionando. ¿Qué nos dice la regla número 5? La regla número 5, niños, nos dice que los verbos que se escriben con G, todos los verbos y los derivados de estos verbos que terminen en ger, gir, y gerar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, acoger, acogido, exigir, exigencias, ¿cierto? Entonces, acá también podríamos utilizar lo primero que mencionábamos sobre la pronunciación. Entonces, yo no digo acoger, yo no digo acogido, yo no digo exigir, yo no digo exigencia, ¿cierto? Yo digo acoger, acogido, exigir, exigencia. Si ustedes se dan cuenta, cada una de ellas se escriben con la E y con la I. Es decir, estamos acá pues otra vez repasando lo que mencionamos. Aquí a esta regla existen unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? La palabra tejer y crujir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas, niños, no se escriben con G, sino se escriben con J. Listo. La regla número 6, prosiguiendo con nuestra temática, ustedes van a observar, ¿verdad? Van a observar el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo es legiones, legítimo, legislar, gesticular, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que la norma de ahí, ustedes la están observando, yo sé que más de uno ya se dio cuenta de cuál es la norma que ya estamos hablando acá. Nos dice que las palabras que empiezan con legi, legis y ges se escriben ¿con qué? Con G, a excepción de lejos, ¿cierto? Porque lejos, ¿verdad? Se escribe con J. ¿Listo? Entonces acá mencionábamos unos ejemplos que escriben ¿con qué? Con legi, legis y ges, ¿cierto? Legiones, legi, legi, legítimo, gesticular, ¿cierto? Acá se está cumpliendo la norma a su perfección. La regla número 7, para escribir correctamente la G, nos dice que se escriben todas las palabras terminadas en logia y en lógica. Vamos a ver acá unos ejemplos. Antropología, sociología, astrología, psicología. Entonces, palabras terminadas en logia o en lógica. Nos damos cuenta que todas son terminadas en logia, es decir, que se está cumpliendo muy específicamente esta, ¿no? Listo, niños, entonces acá pues ya estamos especificando lo que es el uso de ¿qué? De la G. Vamos a pasar con el uso de la J. Entonces, para esta regla también vamos a tener muy presente lo que mencionábamos anteriormente con la pronunciación, porque pues nosotros decíamos que se tendían a confundir. Entonces, para eso están las reglas. ¿Listo, niños? Entonces, nosotros mencionamos que la primera regla nos dice que se escriben con J las palabras que empiezan con AG o con eje. Hospedaje, ejército, ajeno, ajedrez, ¿verdad? Agenda, agencia, ejemplo, ¿cierto? Eso se escribe ¿con qué? Con eje y con aje. Aquí hay una excepción a la norma. ¿Cuál es esa excepción a la norma? Agenda, agencia y agente. ¿Por qué? Porque agenda se escribe con G, agencia se escribe con G y agente, ¿cierto? Sus derivados y demás pues también cumplen con esta norma, ¿cierto? Entonces acá hay una excepción en esta primera regla del uso de la J. La regla número 2, niños, nos dice que las palabras que terminan con AG y con I, ¿cierto? Que empiezan y que terminan. ¿Cuáles son esos ejemplos? Masaje, salvaje, maquillaje, hereje, ¿cierto? Se escriben con qué? Con aje y con eje. Termina, la palabra termina. Entonces acá nos damos cuenta que acá empieza, pero acá termina. Empieza con eje, ¿cierto? Eje, aje, ¿cierto? Termina, masaje, salvaje, maquillaje, terminación. Vamos a pasar con nuestra regla número 3. La regla 3 nos dice que se escribe con J todos aquellos verbos que terminan con gear. ¿Cuáles son los verbos? Recordemos que los verbos son acciones. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo. Nos dice,
burbujear, chantajear, floquear, ojear, ¿verdad? Son uno de los que, de los ejemplos que nosotros podríamos ubicar acá. Hay muchas más palabras, ¿cierto? Entonces tenemos que tener eso presente. Todos aquellos verbos que terminan con gear, vamos a ver. Burbujear termina con gear. Chantajear termina con gear. Flojear termina con gear. Ojear termina, ¿cierto? Entonces debemos tener esto presente. ¿Qué nos enuncia la regla número 4? Nos dicen que se escriben con J las palabras que comienzan por A y por O. Vamos a ver acá un ejemplo. Nos dice adjetivo, objetivo, objeción, objetar, objetividad, ¿cierto? Objeto se escriben con G, con J, perdón, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver si se está cumpliendo esta regla. Dice que las palabras que comienzan por ash o por ok, ¿cierto? Se escriben con J. Adjetivo, nos damos cuenta que sí empiezan, ¿verdad? Objetivo, objeción, objetar. ¿Sí? Entonces acá se está cumpliendo muy bien